Muy buenas tardes, amados hermanos. Muchas bendiciones del cielo sobre cada una de nuestras vidas. Qué bueno poder reunirnos y poder abrir la Escritura, libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí estamos compartiendo la palabra, ¿no es cierto?, del Señor a través de lo que escribió el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en su segunda carta aquí a los tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 2, del verso 1, del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Oremos al Señor. Padre, bueno, gracias por poder abrir la Escritura un día más, Dios, y te pido que tú nos guíes, tú, Padre, nos puedas inspirar, tú, Padre, nos puedas mostrar tu bondad, tu gracia, tu misericordia infinita, de tal manera de poder entender y comprender con todos los santos cuál sea tu buena voluntad, que es buena, es agradable y perfecta. Te amamos, Dios, y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como hemos dicho, Pablo solamente estuvo un mes prácticamente en Tesalónica, un poquito menos quizás, pero en ese mes Pablo ahondó muchísimo en temas, y un tema que fue relevante y que creo yo que dejó muy impresionados a los tesalonicenses es el tema de la segunda venida del Señor. Ya en la primera carta Pablo ya les habló, ¿no es cierto?, acerca de la venida de Cristo, de la venida del Señor, del regreso de Jesús a la tierra. Y aquí Pablo vuelve a abordar el tema, pero desde otro ángulo. Ya en primera de Tesalonicenses lo hablamos y lo vimos acerca del rapto, ¿ya?, de cuando los sepulcros sean abiertos, los muertos en Cristo resucitarán y nos encontraremos con Él en el aire. Eso es lo que se conoce como el rapto de la iglesia, ¿ya? Pero ahora vamos a ver el tema de la venida del Señor, no en relación al rapto, sino lo que viene después, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Por eso Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Primero tengo que clarificar lo que por la iglesia en su gran mayoría cree, ¿ya? No todos los cristianos creen igual en este sentido, pero la mayoría de la iglesia cristiana cree, ¿no es cierto?, que la venida del Señor está dada en dos fases. Primero es el rapto de la iglesia, donde la iglesia es tomada de aquí y es arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Se fue y se encuentra con Jesús en las nubes, junto con los muertos que resucitan, los muertos en Cristo que resucitan, ¿ya? Entonces, los cuerpos, porque Él traerá, ¿no es cierto?, las almas o el espíritu de ellos cuando venga, y nos reuniremos todos en el aire, ¿no es cierto? Pero la iglesia, en el mundo será un misterio. Obviamente, con todo lo que hay hoy día, la forma de pensar de la gente pensará que la iglesia fue abducida quizás por nave extraterrestre y todo el tema, ¿ya? Pero, y de ahí inmediatamente en este mundo entra, ¿no es cierto?, lo que se conoce como la gran tribulación, los 3 primeros años de prosperidad, de paz, de bendición, y después los 3 años y medio que son los años más terribles que puede vivir la humanidad,
no comparable con nada de lo que vivieron cuando estuvo Nerón, ni cuando estuvo Hitler, ni la Inquisición, ni un montón de cosas más. No es comparable con nada de eso, ¿ya? Lo que viene después. Y para terminar la gran tribulación, aquí viene, ¿no es cierto?, esto que habla el texto acá, donde nosotros nos vamos a situar, donde el Señor vuelve, pero no en las nubes, sino que desciende a la tierra, ¿ya? Y ahí enfrenta al inicuo, al anticristo, ¿no es cierto?, a la bestia, el falso profeta, que la Escritura nos habla, y los destruye, ¿no es cierto?, y los encierra por 1000 años. Después de eso viene el milenio. Bueno, eso ya no es tema de la carta, ¿ya? Entonces, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya explicamos entonces lo que significa la venida de Cristo, que no es lo mismo que el día del Señor. El día del Señor dura más, pero la venida en esta primera instancia es rapto, y la segunda venida cuando llega aquí a la tierra, ¿ya? Cuando viene al monte de los olivos. Y nuestra reunión con Él os rogamos, hermanos. ¿Qué le ruega Pablo? Que no se deje mover fácilmente de su modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. O sea, ellos estaban tan entusiasmados con esto que seguramente se piensa, alguien habló y dijo que el rapto ya había ocurrido y que el día del Señor ya estaba manifestándose, y que ellos se habían perdido en cierta forma el rapto. Es lo que interpretan algunos. Entonces, y esta revelación o esto vino, o esta no revelación, esta mentira, esta falsedad vino, hermanos amados, dice por espíritu. Entonces piense que puede haber una palabra profética o alguna palabra de enseñanza cuando habla por la palabra, y otros también aducen que pueda alguien falsificar una carta del apóstol Pablo. Por eso, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, Pablo dice, no sé de dónde vino, no sé realmente cómo cayó esto aquí, esta semilla falsa, esta semilla errada, que dice que el día del Señor está cerca, porque tenía complicados los hermanos. Por eso dice, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni os conturbéis, no os turbéis, no se turben, le dice Pablo, no se turben, tengan cuidado, no se turben, ¿ya? Lo que Pablo le está diciendo, hermanos amados. Indudablemente, hermanos amados, que lo que le explicaba yo del rapto de la iglesia es un momento, ¿no es cierto?, especial, donde la iglesia va a ser levantada de aquí, donde dice, dos estarán moliendo en un molino, el uno será tomado y otro dejado, estarán durmiendo dos juntos, uno tomado y otro alejado, ¿ya? También dice que en los días anteriores a eso, el mundo será como los días de Noé, ¿no es cierto?, donde dice, se casaban, se daban casamiento, comían, festejaban, toda la historia como normal, ¿ya? Una vida tranquila. Pero cuando dice de la tribulación en Mateo 24, ahí habla de días del ay, ¿no es cierto?, del ay, ay, ay. Es un día diferente, son diferentes los momentos, ¿ya? Como dije antes, cuando el Señor venga por la iglesia, en el rapto de la iglesia, nadie lo verá excepto los creyentes, ¿ya? Pero cuando vuelva el Señor, todo ojo le verá. Esa es la diferencia. Entonces, Pablo le dice, no se muevan de esto, no se turben, ¿ya? No se turben, no sean movidos, no se muevan, ¿ya? Y dice ese conturbar, dice que es una palabra fuerte, ¿ya? Fuerte. Ese movido, esa frase de movidos de tu modo de pensar o de conturbar, significa, hermano, como un barco que es agitado por la tormenta, ¿ya? Y marca confusión, angustia que tenían los tesalonicenses por esto. Pero Pablo dice, no deben estar así, ¿ya? Entonces, nadie os engañe, porque aquí ya habla del engaño, ¿no es cierto? Nadie os engañe, ¿ya? Nadie os engañe, hermanos amados, nadie os engañe en ninguna manera. Y va a decir Pablo, porque hacia dónde debían estar atentos los hermanos, y debe estar atenta la iglesia hoy día, porque hoy día está más cerca de cuando Pablo escribió, o sea, 2000 años atrás, los hermanos pensaban que estaba sucediendo y no ha sucedido.
Han habido etapas en la historia de la humanidad terribles y pensaron que era ese el momento, pero no era el momento, pero el Señor vendrá. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes, ¿ya? Sin que antes, y eso es muy importante, hermanos amados, por lo que vamos a compartir y lo que está ocurriendo, ¿ya? Antes que venga la apostasía. Entonces, a menos que la apostasía es lo primero, ¿ya? Apostasía, hermanos, significa alejarnos de la fe verdadera, cambiar nuestro rumbo, ¿verdad? De lo que nosotros creíamos, de lo que éramos. Y esa situación, nosotros antes, cuando yo me convertí hace 40 años atrás, se pensaba que era de determinada iglesia dominante en el mundo. Y pensaban que ellos eran los apóstoles. Bueno, ellos también decían que nosotros habíamos apostatado porque habíamos salido de la iglesia, los hermanos apartados. Estoy hablando de la iglesia apostólica y romana. Pero hoy día nosotros vemos que la apostasía no tiene que ver con eso. Tiene que ver, hermanos, como verdaderos creyentes se alejan de la fe verdadera que un día abrazaron, de una relación profunda con Dios, hermanos amados. Entonces, pero habrá una apostasía, habrá mucha gente, porque Jesús dijo, hermanos, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros no debería extrañarnos que haya amor tan frío a veces en algunos lugares o algunos creyentes, pero por el contrario, tiene que haber otros creyentes fervorosos, llenos de amor por Dios, empapados de sentir, porque junto con esta apostasía, hermanos amados, también creemos, aunque no está puesto acá, creemos, hermanos, que va a haber un gran mover de Dios a nivel mundial. Creemos que el último gran avivamiento se va a dar, van a ir en paralelo. Por un lado, una iglesia apóstata, una iglesia que no cree, una iglesia que se rebela, una iglesia, hermano, que se aleja cada día más de Dios, pero a la vez una iglesia que se levanta en el poder del Espíritu Santo para ser testigo a todas las naciones de la tierra. Eso es lo que creemos por el Espíritu Santo. No dice eso acá, por si acaso, no lo dice. Está hablando de la apostasía. Y otros creen, hermanos, que la apostasía ya va a traspasar los umbrales de la iglesia y va a ser este mundo cada día más y más lejano de la fe. Hace años atrás, la gente, leía por ahí a un autor de un libro que se llama Avivamiento, y él predicó por los años 50, 60 en Inglaterra. Y en esos años él decía, los despertares, porque así se llamaron también los avivamientos, despertares, era porque la iglesia estaba dormida, o sea, habían creyentes que estaban durmiendo. Pero entonces se levantaba un hombre lleno del Espíritu Santo para despertar, como dice Efesios, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Eso era. Pero hoy día, él decía, por allá por la época 50, 60, o sea, más de 60 años atrás ya, hermanos amados, él decía, ahora nosotros luchamos con algo diferente, luchamos con gente que no cree. No es despertarlo, es que lleguen a creer. No es despertarlo, es que lleguen a confesar que Dios es real. Europa es un continente de mucha gente que se declara atea. Entonces, hermanos amados, por eso mucha gente se aleja de los principios de Dios. Por eso vemos que se ríen de los principios de Dios. Por eso vemos a Dios que a los creyentes los ridiculizan en cualquier forma, en cualquier momento, hermanos, porque esa apostasía va más allá, creo yo, de lo que es la iglesia misma. Es el corazón del hombre alejándose cada día más y más de Cristo. Por eso quizá el libro de Apocalipsis nos llama y nos dice, el que es santo, santifíquese todavía, el que es injusto, sea injusto todavía. Va a haber una polarización. Los malos serán más malos, y eso lo vemos. Ahora tenemos que ver la manifestación de los santos, y los buenos seamos más buenos y santos y puros de corazón para la gloria de Dios. El día del Señor no vendrá antes que venga la apostasía. Y eso nosotros lo estamos viendo ahora ya, fuertísimo, fuertísimo. Entonces tenemos que estar muy despiertos. Ahora dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este hombre de pecado? ¿Ya? Antes entonces la gran tribulación puede ser identificado
con certeza una persona en particular, conocido como este hombre de pecado, ¿ya? Que se conoce también como el anticristo, ¿ya? El anticristo. Este hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hermano, ¿está preparado todo esto? A nosotros nos parece extraño, a algunos, que un país que se dice quizás hoy día un 70 o un 65% de gente que dice creer en Dios, tengamos líderes que dicen que no saben si existe Dios o derechamente se ríen y dicen Dios no existe. Y el mundo está así, el mundo está de esa forma, ¿verdad? Y cuando sale una persona que dice creer en Dios, es el terrible, es el que no permite el progreso, ¿no es cierto? De los, ¿cómo se llama esto? Los, se me fue el nombre que se llaman ellos, la gente que los progresistas, ¿no es cierto? Y se va contra. Bueno, aquí está, porque el espíritu del anticristo ha estado siempre. Todo lo que se opone a Cristo es anticristo, es anticristo. Entonces, pero llegará el momento donde ese espíritu se va a encarnar. Ya recuerde que es anticristo, o sea, lo contrario a Cristo. Si Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó, este anticristo también va a tomar, ¿no es cierto?, un cuerpo de un hombre, ¿verdad?, que será un líder, se piensa, mundial, que traerá paz, ya que hará que haya una sola religión en el mundo. Y obviamente no estará centrada en Dios, sino que buscará que todo se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Pero va mucho más allá, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, este personaje va a venir, va a estar, ¿ya? Y seguramente ya está. El principio de la maldad está. Lo que se llama el anticristo está, solamente que quién va a encarnar esto, yo pienso que también, pero no lo sabemos porque muchos han puesto fecha y no ha pasado nada. Entonces debemos evitar ese extremo, ¿ya? Ahora, cuando esté presente el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, ¿ya? Pero dice tanto que se sienta en el templo de Dios, por eso se piensa que el templo en Jerusalén debe ser reconstruido y en este momento no está reconstruido. Dicen algunos que están los planos, que está todo listo, ¿ya? Pero tiene que cumplirse el tiempo de Dios, el tiempo del Señor, tiene que darse para que eso suceda. Como Dios, y dice que se hace pasar por Dios, ¿ya? Se hace pasar por Dios. Ahora Pablo les dice a los hermanos, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? O sea, Pablo ya le había anunciado. Y es frágil esto, hermano, porque cuando se levantan situaciones de engaño, de tinieblas, hermano, es fácil caer en el engaño y los hermanos habían caído. Y Pablo tiene que llamar la atención, no se dejen engañar, no se muevan fácilmente, no se conturben por esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y aquí aparece como un misterio, ¿ya? Que hay algo, ¿no es cierto?, que lo detiene. Lo que lo detiene, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, solo que hay, y después más abajo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Primero es un hay, algo, ¿no es cierto?, algo que lo detiene, que podría ser un objeto, pero no, porque acá dice que hay quien, y ese quien habla de una persona, ya de una persona. Entonces, ¿quién es ese? ¿Quién es el que detiene? Es, hermano, indudablemente que Dios lo detiene, pero va a ser quitado. Entonces, ¿qué persona va a ser quitado? Va a ser quitado, hermanos, porque Dios está presente hoy día en este mundo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado, porque desde el principio la creación estaba ahí, ¿no es cierto? Algunos dicen empollando la creación, como una gallina que da vuelta sus huevos para que la creación fuese. Pero Él siempre ha estado. Pero desde el día de Pentecostés en adelante el Espíritu Santo vino de una manera totalmente diferente.
vino a morar dentro del corazón de todos los creyentes. Pero hermanos, entonces hay un momento donde el Espíritu va a cesar este ministerio, esta forma de actuar. Quizás lo que vio Joel cuando profetiza y dice que el Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne, sobre siervos y siervas, sobre todos, esclavos y libres. Hermanos, entonces lo que más se ve en este texto es esa parte, hermano, que el final es el Espíritu Santo el que tiene que ser quitado. Y alguien me pregunta, y yo también me he preguntado, y entonces nadie podrá convertirse en la gran tribulación, porque si el Espíritu no está, ¿cómo convence de pecado, justicia y de juicio? Solamente de una forma diferente. O sea que Dios va a abrir la puerta, porque Dios, hermanos, pareciera que en un momento de la historia el Señor, por eso se detiene, ¿no es cierto?, el reloj cuando Jesús resucita, cuando Jesús muere, hermanos, de las 70 semanas de Daniel. Ya, y habían 69 semanas hasta la muerte de Jesús, y después el reloj se detiene. ¿Por qué? Porque entra el tiempo de los gentiles, los no judíos. Los no judíos vienen en masa a los pies del Maestro, los judíos lo siguen rechazando. Gran parte de los judíos no creen en Jesús como Yeshua, el Mesías. Entonces lo rechazan. Pero ocurre, hermanos amados, que llega el momento donde en el reloj de Dios, en el cronograma de Dios, dice se acabó, entró el último gentil, se para el reloj y empieza de nuevo a bullir toda la historia, a fluir toda la historia. Creo que eso es lo que tiene que ver con esto, que Dios va a sacar, ¿no es cierto?, la operación del Espíritu hacia todos los gentiles, hermano, y cuando eso ocurra, Dios abrirá la puerta para que esto ocurra. No es que Él lo produzca, simplemente que está diseñado de esa forma, porque Dios está por sobre todo. Nunca Dios está sorprendido, nunca Dios está diciendo qué hago, nunca Dios queda con las manos cruzadas sin hallar qué hacer, porque Dios es Dios, soberano, Rey de reyes y Señor de los señores. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea, también Dios está preparando ese momento, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir con eso, hermano? Destruirá con su resplandor de su venida, con el resplandor de su venida. Entonces, vuelvo al punto. La iglesia es raptada, la iglesia es sacada. Estamos 7 años en la eternidad, gloria a Dios. Volvemos juntamente con el Señor. Hermanos, el anticristo se ha levantado, porque cuando se fue la iglesia, el anticristo tuvo el territorio limpio, preparado, todo para poder hacer esto. Se levanta el templo, llega, engaña a los judíos principalmente, se hace pasar por el Mesías, se hace pasar como el ungido, amén, hasta después de los 3 años y medio, cuando revela lo terrible que va a ser estar en ese momento. Gracias a Dios creemos que como iglesia no estaremos ahí. Hermanos amados, cuando ocurre eso, cuando ocurre esa situación, hermano, Israel se vuelca a Dios. Habrá, hermanos, la evangelización más potente y más poderosa de toda la historia. Judíos llenos del Espíritu Santo que podrán morir por la causa del Señor, que entregarán su vida, pero mucha gente vendrá a los pies de Jesús. Hermanos amados, pero mire, el Señor, entonces, pasados esos 7 años, el Señor vuelve, desciende. Ahora todo ojo le va a ver. Hermanos, y habrá una guerra contra el Señor, pero Él no tendrá necesidad de mayor cosa, hermanos, porque dice acá, el texto dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor Jesucristo matará con el espíritu de su boca, con la palabra. Palabra. Y destruirá con el resplandor de su venida. Se acabó, hermano. No necesita pelear, porque el Señor ya lo venció en la cruz. El Señor ya venció a Satanás en la cruz. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, Satanás está detrás de todo esto. Claro que sí. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ojo con eso, hermano. Porque también dice acá que hay señales y hay prodigios que son de mentira. Hay un poder de tiniebla, hay un poder de oscuridad. Por eso necesitamos nosotros el poder de Dios en todas nuestras vidas, en todo nuestro ser. Que Dios fluya con su gran poder. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso un cristiano debe tener siempre el corazón abierto totalmente a la verdad de Dios escrita, ¿no es cierto?, revelada en su palabra, que la palabra marque nuestras vidas, nuestros corazones. Y cuando la gente se pone así, ocurre lo mismo que dice el libro de Romanos capítulo 1, que Dios los entrega
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No es que Dios los envió para ser engañados, sino que ya están engañados y siguen la misma seducción, no más, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Nosotros estamos puestos para creer a la verdad de Jesús. La verdad es la palabra de Dios, hermanos amados. Y nosotros no tenemos que seguir en este vorágine de perdición, porque mire qué terrible, ¿ya? Porque se pierden. Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Tenemos que amar la verdad, querer la verdad para vivir en salvación. Y hermanos, si no somos así, Dios puede enviar un poder engañoso para que crean a la mentira. Dios nos libre de eso, porque nosotros queremos creer la verdad. Nosotros queremos que la verdad nos afecte, nos toque, nos alcance, nos cambie, nos transforme y nos lleve en victoria para su gloria, para su honra, ¿ya? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron. O sea, cuando uno se crea la verdad, uno queda expuesto totalmente a la mentira, al engaño, a la obra del diablo, a la obra de Satanás. Y no queremos eso nosotros. Nosotros queremos vivir para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, redondeamos. ¿Qué va a ocurrir? La iglesia levantada, gloria a Dios, arrebatada. 7 años en la eternidad junto con Dios. Vuelve la iglesia. Mientras tanto, aquí en el mundo, ¿qué pasa? Que, hermanos, muchos serán engañados y principalmente el pueblo de Dios, el pueblo judío. Y le abrirá la puerta de tal manera que se siente en el templo y se hará pasar por Dios, por el Mesías, por el ungido. Creerán, pero después vendrá la mano firme. Terrible. Hermano, entonces serán los hay que habla el libro de Mateo, cuando tienen que huir. Y dice que vuestra huida no sea en invierno, ¿se acuerda todo eso? Hermanos amados. Entonces, pero eso va a vivir un tiempo, porque todo tiene su tiempo. Dios ha limitado tiempo. Por eso es tan importante e interesante leer el libro de Daniel, porque muestra la historia de la humanidad y cómo en su debido tiempo Dios interviene y Dios cambia la historia. Y aquí va a cambiar la historia para su gloria, su honra, su honor y su alabanza, para el cumplimiento de toda la palabra. El Señor vuelve y venimos nosotros con Él. Llega al Monte de los Olivos y se enfrenta, ¿no es cierto?, la gran batalla de Armagedón, y donde el Señor cancela el poder del infierno, el poder del diablo, hermano, con el espíritu de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Eso hará el Señor. Gloria a Dios Padre Todopoderoso, maravilloso Señor, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. El Señor tiene todo el poder para obrar, hermanos, y ahí será encadenado, lanzado al lago, y hermanos, encadenado por 1000 años, y en 1000 años reinará la justicia, lo que el mundo ha buscado de tanta forma, y la ONU, sin considerar a Dios, Dios lo hará, porque Él es santo, digno de gloria, digno de honor, digno de alabanza y adoración. ¿Qué debe hacer la iglesia? La iglesia debe prepararse y esperar la venida de su Señor. No debe dejarse mover y cuidarse muchísimo, hermanos, porque hay un montón de maestros errados, contrarios a la palabra del Señor. Y, hermano, debe usted conocer bien. Le recomiendo siempre que coma en casa. Yo muchas veces he dicho, mi madre, que está en la presencia del Señor, no era tan buena cocinera. Bueno, los porotos granados, las humitas y los porotos con trigo morterío, nadie lo hacía como ella. Pero, hermanos amados, mi mamita, nunca yo pensé que mi mamá podía hacer algo malo que me hiciera daño a mi cuerpo, porque tenía toda mi confianza, conocía a mi madre. Pero a veces he ido a buenos restaurantes y me ha hecho mal la comida, porque no sé cómo la prepararon allá. Usted tiene que comer en casa. Hoy día hay mucha información, pero no toda la información es buena. Muchísimos predicadores, muchísima gente, pero que usted no conoce de dónde es su testimonio, su conversión, sujeto a quién está, a quién lo corrige, toda esa historia. Hay que verlo, hermano, para no caer errores. Errores hay mucho hoy día, pero Dios nos ayude a permanecer fieles al Señor. Estudie la palabra en su casa, estúdiela. Y hablo casa natural y la casa espiritual, tiene que estudiarla. Dios nos bendice. Padre querido, gracias por su bondad, su amor, su misericordia.
Agradezco profundamente poder compartir con mis hermanos esta palabra tan bonita, tan interesante, papá. Y ruego la gracia, ruego el poder y la unción suya que repose sobre nuestros corazones de tal forma, de tal manera de contemplar tu gloria y tu hermosura. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendice. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes.